¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos, el programa en el que cada día hablamos de lo que más nos gusta, que es el baloncesto. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Pedro Robles, profesor de Educación Física, entrenador de tiro y técnica individual y ya, bueno, unos cuantos años también comentando partidos en Movistar Plus, al que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, encantado de que estés aquí. Vamos a ir hablando, pues bueno, un poquito de tu carrera, lo que te dedicas ahora, pero yo sobre todo quería también preguntarte por todos esos, bueno, entrenamientos que te vamos viendo en redes sociales, esos entrenamientos no solo de tiro, sino de técnica individual, también cómo empezaste, además de tu labor como profesor de educación física, también a especializarte, porque parece que dices, bueno, ya lo comentaremos, ¿no? Pero dices, bueno, un jugador con mucha trayectoria en ACB, un buen tirador, pues como parece que tiene que ser buen entrenador, ¿no? Pero también cómo te fuiste especializando para hacer todo ese trabajo. Bueno, pues cuando dejé de jugar en 2013 tenía claro que quería seguir haciendo algo de baloncesto. Empecé entrenando un equipo en baloncesto Torrelodones, me pillé ahí cerquita de casa. Pero en 2000, eso fue de 2013 a 2015, 2017, bueno, pues también por el consejo de un amigo, de Borja Larragán, es jugador también, pues me dijo que él creía que debía encaminarme un poco a ese tipo de enseñanza, ¿no? o de entrenamiento, que el equipo está bien, pero que él creía que había bueno, pues opciones de poder enseñar a gente, ¿no? Lo que yo había aprendido durante mi carrera. Y bueno, y así lo he hecho, así lo hice. Empecé en 2017 y poco a poco, bueno, pues me ha ido enganchando y ahora mismo yo creo que es lo que más me gusta, ¿no? Es verdad que me ha ido bastante bien, he tenido muchos jugadores, tanto jugadores de cantera como jugadores profesionales, a los que intento bueno, enseñar o transmitir lo que a mí me ha ido bien o lo que yo creo que va bien. Y bueno, y repito, ¿no? Me satisface lo mismo casi un jugador de cantera que uno profesional. Lógicamente el entrenamiento es diferente y se disfruta algo más, ¿no? Cuando es un jugador de primer nivel o jugadora. Pero bueno, me divierte mucho y me encanta estar con chavales que, bueno, aunque sepan que es difícil llegar al profesionalismo, pues que tengan la ilusión por venir a entrenar conmigo en un día libre o el día que no juegan o el día del partido por la mañana. Y bueno, repito, ¿no? Estoy todo el año prácticamente entrenando bueno, y lo disfruto mucho. Y claro, ¿cómo es el trabajo con todos esos jugadores, jugadoras profesionales que, bueno, sobre todo, quizás no tanto los jóvenes, sino los que lleven ya más años, pequeños gestos que corregirles, que a lo mejor, pues bueno, que ya son muchas veces manías y que a lo mejor tú detectas que dices, oye, pues simplemente con un pequeño detalle la mejora que pueda haber. ¿Cómo lo trabajas con ellos? Imagino que, bueno, con este perfil principalmente en verano, que es cuando más tiempo pueden tener, pero ¿cómo les haces también entender de, bueno, de esas pequeñas manías que puedes verles que deben corregirlas? Sí, a veces bueno, pues sorprende un poco, ¿no? que jugadores o jugadoras que llevan mucho tiempo jugando en primer nivel, ¿no? Pues tengan, como tú dices, y muy bien dicho además, esas manías que no le permiten a lo mejor ampliar su repertorio en ataque. Y bueno, pues yo también un poco viendo vídeos suyos, viendo partidos, ¿no? Que hoy en día, pues afortunadamente hay herramientas para poder ver esos partidos y analizar un poquito en qué pueden mejorar, pues bueno, pues intento sobre todo aconsejarles que tienen que pues ampliar un poquito, ¿no? ese arsenal ofensivo para intentar ser bueno, pues menos defendibles o menos previsibles y por supuesto los jugadores lo aceptan encantados. Y ese otro perfil de jugador que decías, ¿no? De jugadores jóvenes que, bueno, pueden ser de mayor o menor nivel dentro de que son jugadores de cantera, también como, bueno, ¿qué es lo que más inquietud encuentras que muestran para aprender? Decir, oye, pues yo quiero entrenar con Pedro, ¿por qué motivos? Bueno, sinceramente, yo creo que todos estos jugadores jóvenes a mí no me han conocido, no me conocen como jugador, porque yo me retiré ya hace 12 años. Imagino que los padres a lo mejor un poquito más. Otra cosa es que luego busquen un poco, ¿no? en Internet, ¿no? La trayectoria, ¿no? y les guste entrenar con una persona que ha sido profesional. Bueno, lógicamente yo estoy enfocado más al tiro
pero también he ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Yo ahora pienso a lo mejor entrenamientos que hacía antes y pienso que no lo estaba haciendo bien, ¿no? Y poco a poco he ido pues también aprendiendo de otros entrenadores que a mí me gustan, he ido a verles, he hablado mucho con ellos y he cambiado también mi forma de enseñar, tanto a jugadores jóvenes como no tan jóvenes, y yo creo que lo hago algo mejor que antes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a los jugadores jóvenes lo que hay que enseñar especialmente es a leer las situaciones de juego, no solamente a hacer un movimiento específico. Creo que las redes sociales ayudan mucho, pero también perjudican mucho porque hay muchos vídeos de entrenadores, principalmente extranjeros, bueno, también españoles, ¿no? Pero que solamente se centran en el uno contra uno, en sacar una ventaja en un tiro propio, y que eso está muy bien, pero que luego yo creo que el baloncesto no es eso, y lo que los chavales tienen que aprender no es eso, es a aprender si tienen que tirar, si tienen que pasar, en qué momento tienen que pasar, cómo pasar, y solamente muchas veces les enseñamos pues, a hacer un step back o hacer un movimiento maravilloso de último segundo, y eso van a ser situaciones puntuales y no es lo más importante. Y no sé si toda esta especialización que estás comentando que has tenido todos estos últimos años en entrenador de técnica individual, de tiro, ¿te ha hecho cambiar la forma en la que ves también algunos partidos o no? Es decir, de fijarte en otras cosas o en más detalles que a lo mejor antes no te fijabas tanto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando yo estoy viendo un partido, pues aparte de dedicarme a ver el partido, porque me gusta y que sea un buen partido, bueno, intento también analizar un poco pues como para un jugador o lo que hace para poder recibir, si es una salida de bloqueo indirecto, en el bloqueo directo cómo coge o cómo mete al defensor en el bloqueo, si lo utiliza muchas veces hacia el lado natural o al lado contrario. Me fijo en esos detalles para luego también se me pueden ocurrir cosas que trabajar, ¿no? Cuando veo a jugadores que no entreno, ¿no? que veo en la tele. Claro. Y bueno, ahora quería también comentar contigo de tu etapa como jugador, más de 300 partidos en ACB, bueno, en diferentes clubes. Seguro que, bueno, que cada uno que nos esté viendo pues, te sitúa en un club diferente, lo sabrá que lo hagan en Estudiantes, otros en Murcia, otros en Valencia, bueno, muchos clubes por los que pasaste, pero creciste muchos años en Estudiantes y ahora se han cumplido 25 años de esa Copa del Rey, el año 2000, y no sé, con perspectiva de todos los años que han pasado, ¿cómo recuerdas esos momentos mágicos con Estudiantes? Bueno, pues con pena, entre comillas, ¿no? Un poco de esos años, ¿no? Y que eran años, pues fueron años tanto esos como los siguientes, ¿no? Pues muy, muy exitosos para Estudiantes. En ese caso en concreto la Copa del Rey, además era un equipo prácticamente nacional, menos Van Diver y Chandler Thompson. El resto éramos jugadores nacionales, cosa que es prácticamente imposible de ver hoy en día. Sí. Además, jugadores nacionales con nivel, en el que, bueno, pues en ese año, aún no siendo favoritos, pues conseguimos ganar esa Copa del Rey, ganando a Pamesa Valencia entonces en la final. Y bueno, pues fue lógicamente con el paso del tiempo lo valoras muchísimo más, ¿no? Porque no es nada fácil conseguir un título y además participando en él. Y bueno, pues para mí Estudiantes es todo, ¿no? Es mi club en el que estoy desde los 12 años, o he estado desde los 12 años hasta los 23. Me hubiese gustado estar todavía más tiempo, pero bueno, al final pues la carrera te lleva por otros lados, pero bueno, es uno, sin duda, de los momentos de mi carrera. ¿Y cómo sufre uno que ha estado tantos años en Estudiantes y siendo jugador de Estudiantes, ahora, pues bueno, viendo desde el descenso a ACB a todos estos años en Leboro, actualmente en Primera Fe? ¿Cómo lo sufre también uno como aficionado y con todo ese pasado en el club? Bueno, pues con algo de pena y de rabia al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que ya son 5 años en Primera Fe. Bueno, es muy difícil subir. También a Burgos le ha costado 2 o 3 años. Cada vez hay más equipos que descienden y luego no consiguen subir a la primera, por lo que se acumulan equipos recién descendidos en Primera Fe, como ha pasado este año, ¿no? Que había muchos candidatos a ascender, tanto de forma directa como luego en Final Four.
Y bueno, y es verdad que a Movistar Estudiantes le está costando mucho, ¿no? Volver a ACB. Bueno, esperemos que lo consigan o que se consiga algún año y que, bueno, que Movistar Estudiantes vuelva a estar en ACB, en Liga Endesa, donde ha estado tantísimos años. Y hay una pregunta que sí que te quería hacer, porque claro, aquí hablamos como aficionado, pero no sé como padre con un jugador en Estudiantes, cuando tu hijo debuta y empieza a participar con el primer equipo, también que no sé qué sensaciones se le acumula a uno dentro, ¿no? Es decir, bueno, por un lado el equipo en el que tú has estado tantos años, por otro, pues bueno, que inevitablemente pues tienes un vínculo fuerte con el club y ahora ver, pues bueno, que tu hijo debuta y tiene participación con el primer equipo. Sí, bueno, ese año jugó 2 partidos y realmente el debut fue como un poco el debut soñado, ¿no? Con 7 minutos y 7 puntos, con 2 triples seguidos en el Movistar Arena ahora. Bueno, pues con todo el público como muy contento, ¿no? Porque haya un jugador de cantera que salga, ¿no? Y tenga una actuación destacada en poco tiempo, que realmente no es fácil. Pero bueno, para mí ese momento fue especial, no te voy a negar que fuera así, porque bueno, estar en Movistar Estudiantes, yo estar en la grada y viéndole a él en el campo, pues fue realmente bonito, ¿no? Y algo pues, que difícilmente se va a olvidar. Espero que se vuelva a repetir. Sé que es complicado porque llegar al mundo profesional es difícil. Aunque tengas cierto nivel, tienen que darse muchas situaciones al mismo tiempo para poder ir encontrando el camino, ¿no? Hay algunos que van con el camino directo, ¿no? Es más sencillo, y hay otros quizá que tardan un poquito más. Bueno, pues vamos a ver cómo va, si hay suerte y que, por supuesto, lo pueda conseguir, que será su ilusión, por supuesto. Seguro. Y quería preguntarte, bueno, nos mencionabas en este caso, pues bueno, de tu hijo con esos triples. Evidentemente, pues mucha gente te recuerda en tu trayectoria por esos lanzamientos de 3 puntos, que a lo mejor son solo números, pero bueno, yo sí que los quería destacar, ¿no? Que con un promedio por encima del 41% en tu carrera, 2 años que estuviste, creo que los 2 en Murcia, por encima del 48%. Bueno, también no sé qué nos puedes decir de ti como jugador, porque hay gente que a lo mejor solo te encasilla en ese rol de tirador, evidentemente por esos porcentajes tan buenos, pero a posteriori y con todo el tiempo que ha ido pasando, ¿cómo te definirías de cómo eras como jugador más allá del lanzamiento de 3? Bueno, sí, aquí somos muy dados a poner etiquetas, ¿no? Y a encasillar. Sí. Y sí es verdad que en el baloncesto profesional cada vez te especializan más, ¿vale? También es comprensible porque un entrenador tiene que tener los mejores haciendo cada cosa determinada, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí se me fue encasillando, entre comillas, al tiro de 3 puntos. Yo nunca lancé en ninguna temporada de mi carrera más de 3 que de 2, nunca. Siempre tiré más de 2 que de 3, algo que seguramente a la gente que entonces me conocía, ¿no? o le suena mi nombre, no lo pensarán, pero es así. A mí me gustaba tener otro tipo de situaciones, no solamente tiro de 3 puntos, me gustaba realizar en los tiros de 2, tirar de 2 tras bote. Quizá ahora se dan menos ese tipo de tiros, ¿no? El juego ha ido un poquito más, alejándose un poquito más, ¿no? y especializando también al jugador más en tiro de 3 o en penetraciones. Pero bueno, yo intenté simplemente pues, ser un buen jugador de equipo. Lógicamente el aspecto ofensivo se me daba mejor que el aspecto defensivo, pero intentaba leer bien las situaciones, ¿no? Intentar ser un buen jugador de baloncesto, no solamente un tirador. Y no sé cómo, porque según me decías eso de los lanzamientos de 2 y 3 puntos, me ha venido a la cabeza estos mapas de tiro que sacan sobre todo en la NBA, ¿no? Y en el análisis de muchos jugadores hoy en día, que justo es todo lo contrario, que es el mapa de tiro y realmente dentro, pues bueno, cuando tiene algún contraataque, hacen alguna penetración y los mapas de tiro en mucho perfil de jugador sí que es verdad que ha cambiado radicalmente, que están como las zonas calientes debajo de la canasta y más allá de la línea de 3 puntos. Sí, yo de hecho entreno a jugadores y veo su mapa de tiro, como tú dices, y realmente en muchos casos es así, incluso más de lo que el propio jugador piensa. Entonces, yo creo que, repito, a intentar también depende del tipo de jugador que seas. Si no tienes mucho el balón en las manos, si eres más un finalizador, lo normal es que tus tiros no sean mucho por la zona intermedia, ¿no? del campo, ¿no? en el ataque, que sean más de 3 o cerca de canasta.
Si no juega el bloqueo directo, pues lo normal es que sean menos en tiro de 2 puntos que si juega el bloqueo directo y tienen más oportunidades de leer la posible defensa, ¿no? Entonces, bueno, todo depende del tipo de jugador que seas y de tu rol en el equipo. Entonces, tampoco se le puede pedir a un jugador, repito, que sea un finalizador, pues que tenga diferentes o tiros por todo el mapa, ¿no? del campo. Y también hay uno de los hitos de tu carrera por los que seguro que más te recuerdan y te pregunta la gente, que es por el concurso de triples de la ACB de 2009, pues bueno, que había nombres ahí como JC Carro, Juan Carlos Navarro, Luis Bulo, bueno, muchos grandes especialistas y yo creo que una final de triples que de todos los concursos de triples que ha hecho la ACB quizá es la más recordada, y no lo digo porque esté Pedro Robles aquí con nosotros, pero sí que es verdad que fue uno de los concursos más hablados de la ACB. Sí, en ese momento fue récord, creo que eran 27, porque ese año hubo un triple mágico, le llamaban, que valía 4 puntos, que no lo volvió a ver, pero si nos centramos en los 25 tiros, fallé 3, los 3 primeros del tercer, cuarto y quinto carro, lo que sumaban 27 puntos. Y era récord, pero el año siguiente Corbacho lo batió, hizo 28. Así que me duró poco el récord, pero sí es verdad que fue una final con bastante nivel. El otro jugador era Sergi Gladir, que jugaba en Manresa, que había sido seleccionado en el draft en primera ronda por Filadelfia, creo. Ahora es asistente en Mónaco. Sí. Y bueno, pues realmente se me dio bien. Había entrenado esa semana algo con los ayudantes de Murcia entonces. Había estado en algún otro concurso y no había entrenado tanto y se notó, porque en el primero, cuando estaba en Gijón, hice el ridículo más espantoso, fallé los 14 primeros y luego en Estudiantes, perdón, estaba en Estudiantes y luego cuando estaba en Gijón, en Valladolid sí llegué a semifinales. Y aquí, bueno, pues repito, ¿no? Se me dio bien desde el primer momento, tanto en cuartos, semis, gané a Carroll, que entonces estaba en Gran Canaria, su primer año en ACB, estaba en su casa además, porque fue en Gran Canaria, y luego en la final pues se me dio realmente bien, ¿no? Y bueno, mencionabas Murcia, no sé también como exjugador de Murcia, cómo has ido viendo el avance del club todos estos años, hasta la temporada pasada incluso conseguir una final en ACB, de cada vez estar más cerca de Copa del Rey, con buenas participaciones en Europa, pues realmente de todos esos años en los que pusisteis un poco pues a Murcia al primer nivel, ahora a ver pues que es uno de los clubes referencia en España. Sin duda, ¿no? El crecimiento de Murcia ha sido espectacular. Me fui yo y han empezado a subir, así que, no, a ver, sí es verdad que ya se veía, ¿no? que a nivel de club estaban haciendo las cosas bien, ¿no? Para intentar tener más abonados también, un poquito más de seguimiento por parte de la ciudad, y eso al final se ha traducido en mayor apoyo de la afición, también imagino que mayor presupuesto por parte de UCAM Murcia, de UCAM, y bueno, ya han ido haciendo equipos realmente de más nivel, ¿no? Cuando yo estaba, pues siempre estábamos ahí un poco luchando por el descenso, incluso se llegó a descender, pero sin duda ahora es uno de los equipos, era difícil repetir hace 2 temporadas, llegando a la final, eliminando a Valencia y Málaga, creo que fue, sí, ¿no? Justo, sí. Y llegando a la final contra Real Madrid, ganando además siempre fuera de casa en cuartos y semis. Pero bueno, el año pasado les costó un poco más, pero también era lógico, ¿no? Era muy difícil repetir una temporada como la anterior. Ahora yo creo que es un equipo totalmente sólido y estable en Liga Endesa, sin peligro de descenso. También están haciendo buen equipo este año, así que imagino que harán buena temporada seguro. Y hablábamos al principio de la entrevista de esos entrenamientos de técnica individual, de tiro, con profesionales, con jugadores de cantera, y quería también que nos hablases, porque vas haciendo diferentes charlas, campus de tiro, también cómo te preparas ese trabajo para campus de tiro, que quizá, que a lo mejor pueda haber algún otro entrenador allí y demás, pero que tienes más volumen de jugadores y en qué te centras para que realmente pues esas actividades o esas charlas los chicos puedan aprovecharlas y sacar algunos consejos que les das. Sí, me sale un poco de todo, ¿no? Me salen actividades en campus de jugadores o alguna charla de formación de entrenadores, ¿no? Que también me gusta mucho hacerlas. Estuve en Semana Santa en la MAC Cup, en Alcalá de Henares, y bueno, pues había a lo mejor 20 y algo entrenadores que estaban
apuntados y bueno, pues intento, por lo mismo que te he dicho antes, ¿no? Intentar enseñar algo o decir algo que no sea lo común o lo típico, ¿no? Que es entrenar. Yo creo que todo el mundo sabe entrenar, todo el mundo sabe hacer un carretón, una salida y un tiro, pero yo creo que en este tipo de charlas o los entrenamientos individuales, yo creo que hay que hacer algo diferente, algo que sea un poco ejercicios que no sean tan comunes, ¿no? y que le aporten al jugador o al entrenador algo que dice, pues esto ya lo sé, no me hace falta que me venga Pedro Robles aquí a contarme algo que he visto, que llevo viendo mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle una vuelta al entrenamiento individual y bueno, y en eso estoy yo también, ¿no? Yo también, como te he dicho, pues intento formarme y bueno, y aprender cosas nuevas de entrenadores que me gustan y que han sido entrenadores míos y bueno, y aunque me tenga que viajar, coger el coche e irme a ver entrenamientos fuera de Madrid, lo hago para aprender. Y con estos años que llevas como entrenador de técnica individual, no sé también, bueno, y de tu etapa de formación y teniendo también, pues bueno, hijos que juegan, que han jugado al baloncesto, que están en cantera o en sus primeros años senior, ¿cómo los chicos, sobre todo de cantera que vienen a entrenar contigo, cómo ves que están preparados y realmente qué feeling tienes tú del trabajo que se hace aquí en cantera en España? Pues mira, te voy a ser sincero. Yo hace unos años veía bastante déficit de técnica individual en los chavales que venían a entrenar conmigo. También cuando yo entrené, nada más dejar de jugar, que te he dicho que entrené 2 años en Torredones, creo que no lo hice bien. O sea, creo que le da poca importancia a la técnica individual, que es justo a lo que más me gusta hacer ahora. Y lo pienso, ¿no? Ya una vez pasados años que creo que no la trabajé lo suficiente. Y me ha pasado con jugadores, ¿no? Que a lo mejor me piden hacer algo o quieren hacer algo cuando no saben hacer algo más básico, ¿no? Yo creo que es importante empezar por las primeras letras del abecedario para intentar llegar a la mitad del abecedario o al final y creo que es importante. Yo hay entrenamientos en los que no hago ni un tiro de 3 puntos. O sea, entonces, creo que los jugadores también mejoran el tiro de 3 tirando de 2 y haciendo otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que tienen que tener paciencia y no querer tener un alto porcentaje de 3 puntos cuando quizás no estén preparados para ello. Así que, bueno, pues... y luego, sí es verdad que luego los chavales muchas veces vienen jugando poco y yo creo que también hay que intentar, por parte de los entrenadores, bueno, saber que no estamos entrenando en equipos de cantera, que todo el mundo quiere ganar, pero la mayoría o todos los jugadores que tenemos en los equipos están jugando porque les encanta el baloncesto, sí, ¿no? Y entonces he tenido algún caso incluso que ha dejado el baloncesto. Ayer un padre me dijo que su hijo había dejado el baloncesto, ya no entrena conmigo hace un año o algo así, pero que había acabado dejando de jugar baloncesto justo este año, ¿no? al acabar la edad junior. Pues, ¿por qué? Porque no jugaba mucho, porque estaba un poco frustrado, tal. Entonces yo creo que es importante que los entrenadores sepan que los chavales están jugando porque les encanta el baloncesto y que no podemos pensar que estamos entrenando a un equipo de Euroliga, sino a un equipo de niños que quiere jugar baloncesto y pasárselo bien con otros compañeros, aunque les hagamos competir y haya que esforzarse para ganar minutos. Por supuesto, no tiene nada que ver. Pero creo que los entrenadores tienen que también saber dónde están y recompensar a un chaval que está trabajando todos los días. Totalmente de acuerdo, pues nos hemos quedado sin tiempo, pero me quedo con esta reflexión final que me ha gustado mucho y te damos las gracias por haber venido aquí al programa. Pues a ti, Esteban, muchas gracias. Y mucha suerte, te seguiremos ahí por redes sociales con todo el trabajo que vas haciendo. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima, y de todos vosotros también nos despedimos, hasta el próximo Cuna de Talentos.